poeta italiano Vincenzo Monti dijo: quien perdona al malvado, perjudica al justo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, para poder vivir en esta vida tranquilo hay que saber perdonar. Perdonar es volver al pasado y el pasado se acabó. Por eso te largas de mi lado. Buenas tardes. María, tú eres la demandante. Explícame la demanda en contra de Marisol y lo que exiges para que se resuelva. Doctor Apolo, yo estoy aquí hoy para demandarle a mi mamá que se salga de mi casa. Yo no quiero que ella viva ahí más. ¿A tu Me mamá? está haciendo la vida imposible a mí, a mis hijos y a mi papá. Explícame. Yo de chiquitica, doctora, yo tuve una niñez bien dura. Mi papá le pegaba a mi mamá y yo con mis hermanas en el cuarto oyendo toda la pelea. Y ya yo de mayor, que yo me junté con mi pareja, fue como una cadena que siguió, que yo me junté con una persona que abusaba de mí. Y yo tuve 2 niños y ya el segundo embarazo, cuando él me empezó a pegar, yo llamé a mi mamá y le había preguntado a mi mamá si yo podía ir a vivir con ella. Ella estaba viviendo en un cuartico chiquito. Ahí vivimos como por 2 o 3 meses y nos mudamos para un apartamento más grande de 2 cuartos para yo poder tener un cuarto con los niños, tener más espacio. Porque era muy chiquito, todo está bajo mi nombre y ya vivimos ahí 1 año y el lease es por 2 años. Yo trabajo y ella se queda en la casa cuidando a los niños, pero da la casualidad que un día estoy yendo compras de comida y me encuentro a mi papá borracho en la calle, sucio, no estaba alimentado, y yo le dije a él que viniera para mi casa, que yo no lo iba a dejar afuera en la calle así porque ese es mi papá. Yo no lo... Pero este era tu papá el que le pegaba a tu mamá y las aterrorizabas a ti y a tus hermanas cuando eran pequeñas. Sí, pero él necesitaba ayuda. Él necesitaba ayuda y Pero, ¿y ese por qué era no mi lo papá. llevaste a un hospital o a un refugio o a un shelter, qué sé yo, algún sitio? ¿Por qué lo trajiste a tu casa? Porque él tiene familia. Yo soy su familia, yo soy su hija. Él tiene nietos. Y por eso fue que yo lo traía a mi casa. Y él vino a vivir con nosotros y él no está tomando. Él no está tomando, él está de lo más tranquilo, él me ayuda con los niños, pero mi mamá quiere como coger venganza por las cosas que él le hizo a ella cuando nosotros éramos más chiquitas. El primer caso fue, mi papá se acostó a dormir, se quitó los dientes, los puso en su vasito de agua. Cuando se despertó por la mañana no había ningunos dientes. La segunda ocasión... Pero ¿y cómo tú sabes que fue tu mamá? Porque esa fue la única persona. Los niños no van a ir a sacar los dientes de un vaso de agua. ¿Por qué no? Si los niños son traviesos y hacen cosas así. Ok, doctora. Y la segunda vez, nosotros no tenemos secadora en la casa. Nosotros lavamos la ropa y la enganchamos afuera. Todos los calzoncillos se encendieron en candela. Qué casualidad. No fueron los niños que cogieron una fosforera y encendieron los calzoncillos de él. Y la tercera, que ya yo me cansé y le dije a ella que va a tener que coger sus cosas y se va a tener que ir, fue que cuando le sirvió la comida a todo el mundo, la comida de mi papá tenía detergente. Y él está abogándose que va a llegar al punto que él lo va a matar. Y ella le pega, le apaga el televisor, todo es venganza. Y él no le hace nada para atrás, él está callado aguantando y aguantando. Porque ella tiene que encontrar en su corazón donde perdonarlo para poder quedarse al lado mío y los nietos, o se va a tener que ir. Porque eso no puede seguir así. Eso no es bueno para mis niños y no es bueno para mi hogar. Yo quiero un hogar en calma, en paz. Ok, espérate un momento. Entonces, tu papá lo encontraste en la calle borracho, desamparado, como un homeless, ¿sí? Ajá. ¿Hace cuánto tiempo está viviendo en tu casa? 4 meses. Y tú me dices que no está bebiendo ahora. Él no está está- viviendo. no está sí, tomando. Sí, está tomando. Sí, sigue tomando. Pero, no está tomando. O sea, pero no el hombre está dejó tomando. de tomar en 4 meses. Él no ha tomado. Desde que él entró a mi casa, yo le dije a él que yo tengo mis niños, que él no puede tomar en mi casa, y yo no lo he visto borracho, yo no lo he visto, no he encontrado ninguna botella en mi casa, y yo sé cuando mi papá está borracho. Él no ha tomado. Entonces le estás diciendo a tu mamá que se vaya.
se tiene que ir, porque eso me está haciendo la vida imposible a mí. Y eso no es bueno tener eso delante de mis hijos, que ¿Qué edades ellos ven tienen que tus su hijos? abuelo... ¿Qué edades tienen tus hijos? 3 y 3 meses. 3 meses y 3 años. ¿Y el papá de los niños? Yo me separé de él. ¿El de los 3 meses es el mismo papá? Ok. Ok, ya te entiendo. Marisol, ¿cómo responde usted a la demanda? Yo respondo en esta demanda, nadie sabe lo que yo pasé en mi pasado con ese hombre. Desde que vine de Cuba me casé con él y él era dándome golpes y borracho siempre, recogiendo yo a él en las cafeterías con las niñas y él nunca hacía caso. Yo me separé de él en el 91 y mis hijas las crié sola. Tengo una de 30, la tengo a ella y otra más de 23. Y él no le importaba. Él ¿Nunca no le importó? ¿Nunca se ocupó de las hijas? Yo he sido la que he crecido a mis hijas. Tuve que aplicar para ayuda del gobierno mucho. Nunca me quisieron dar ayuda porque para que él le diera child support a las niñas porque él estaba deshabilitado. Él no sabe si esas niñas ¿Comían o no comían? se comían. Pero eso es pasado. O no es ningún pasado. Es algo que yo viví. Y yo aprendí a ser yo, a crecer a mis hijas yo para adelante, ¿me entiendes? Bueno, ¿y de dónde sacó esta muchachita ese corazón así tan...? Porque tú sabes, a las otras dos, ¿cómo él no va a tocar la puerta de la grande a la de 30 y a la otra más chiquita de 23? Porque sabe que no, ¿me entiendes? Pero ella tiene el corazón más suave. Y está tratando de hacerse bueno ahora, pero sigue ¿Qué siendo fue la lo misma. peor que ocurrió en la relación? Yo viví mucho trauma con ese señor. Lo más peor que yo viví con él fue que yo llegué de un trabajo un día y a ella misma lo llego y lo encuentro borracho, pasándole su mano, su dedo en la parte de la niña. ¿De cuál niña? Y de ella. ¿De y ella? En las otras ocasiones yo llamaba a la policía y él yo lo sacaba el otro día. Él me decía que yo voy a cambiar. Janet Rino me dijo un día, señora, ¿hasta cuándo usted va a aguantar que ese hombre la mate? Con el tamaño que tú tienes al lado de él, era para que, tú sabes, no lo aceptaran más en la casa. Y yo decía, pues Janet los niños... Reno era la fiscal en ese tiempo de la Florida. Después Ajá. llegó a ser Attorney General Entonces de yo Estados Unidos. aguantaba y aguantaba esa vez que él hizo eso, yo no volví más nunca para atrás con él. Ahí fue donde yo terminé completo. O sea que sexualmente él abusaba de su hija. Ese día le di, lo único que me vino para mí adentro fue entrarle a golpe, le di y se fue en una bicicleta y yo más nunca volví con él y ya hasta ahí quedó. Pero es una desconsideración de que ella esté metiendo a una persona violada. Eso es violar, eso no tiene un cambio en su mente. Ese es pasado, mami. Y él toma todavía. ¿Cómo va a meter eso Ese es donde están mis pasado. dos Él nietos? no toma. ¿Por qué ella dice Y- que él no toma? Sí sigue tomando, él Pero sigue ella dice que tomando. no. Él sí, él se junta con sus amigos y sigue tomando. Él nunca ha llegado a Él mi le casa gusta borracho. él se gasta Él su nunca cheque ha llegado a mi casa borracho. Sí, él sigue tomando. Yo supiera, Él sigue porque yo sé tomando cómo lo que mi ella- papá ¿Y es el cuando cheque él es que él borracho. recibe de disability te ayuda? Ajá. ¿Él te me lo da? ayuda, sí. ¿Cuánto te él da? me ayuda con los biles. Él coge 650 y él me da 550. Eso es lo único que le importa a ella nada más ahora, porque yo trabajo en Mandara por 4 años y ahora paré de trabajar y por eso es que es lo único que le acomoda. Para mí, que él le ayuda a pagar la renta, pero yo no puedo estar mirando a una persona al lado mío No que es por hizo el daño dinero, doctora. a mi Es misma porque hija. yo no quiero vivir con eso en mi conciencia. Un día que algo le pasa a mi papá algo en la calle y que yo no pude ayudarlo a él teniendo en mi casa. ¿Por qué Ok. no? ¿Hay Ese es pasado. testigos? ¿Hay alguna evidencia en este caso? ¿Hay algún testigo? Sí, yo tengo un testigo y mis 2 niños, para que Ok. usted vea que ellos también cuidaditos. Ok. Vamos a hacer un corto receso y continuamos discutiendo este caso después. Regresamos enseguida.